Han celebrado por... Todos, a todes, aquí desde el núcleo funcional de formación, me han pedido que el día de hoy modere, presente a Gina y luego modere las preguntas y respuestas que tengan a bien hacer. Gina Vargas no requiere mayor presentación para muchas, espero que para muchos, y muchos de quienes están hoy en el Zoom. Estamos en el módulo sobre la perspectiva de descolonialidad del poder, y esta última sesión del módulo, Gina nos va a compartir la perspectiva feminista descolonial para la construcción de una democracia intercultural. Gina ha escrito varios artículos que ha compartido con Formación. Creo, si no me equivoco, que alguno de ellos se ha compartido en el WhatsApp de Asamblea en Movimiento. Gina, bueno, es socióloga, de todas maneras quería mencionarlo, pero creo que es experta en muchos temas, en muchas disciplinas que ella, más allá de la sociología, ha sabido desarrollar de una sabiduría no ya feminista interdisciplinaria. Y bueno, cofundadora del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, y un referente de feminismo que siempre anda buscando ampliar los horizontes, tanto en el mundo, en nuestro continente, como en nuestro país, del feminismo contemporáneo en el mundo y en el Perú. Sin más, querida Gina, bueno, por aquí las compas, un momento de formación que me están... Ah, bueno, ya, no. Indira, disculpa, estaba leyendo tu mensaje. Bueno, vamos a empezar contigo. ¿Cuánto tiempo consideras que vas a tomar? Nosotras hemos pensado entre 20 a 30 minutos, ¿está bien? Creo que no, creo que un poco más, creo que más, quizás 40, a 40, Ya, 40. Me vas pasando ya. la voz, ¿no? Me vas pasando la voz. Me dice mi querida compañera Flor Guayana que pueden ser 45. Ah, bueno. ¿Ya? Entonces, Entonces yo ya, te voy a perfecto. pasar la voz unos minutos antes para que de pronto puedas ir redondeando, o si deseas que no lo haga también. Y luego las preguntas son por escrito, eh, y, y yo voy a ir dándome cuenta para luego compartirlas contigo, ¿sí? Sí, claro, claro, Eh, claro. eh, eh, el tiempo es muy importante porque esta sesión es de 1 hora y a veces nos pasamos del tiempo y las compañeras y compañeros se retiran. Y no, lo que queremos es que además de terminar todas juntas, nos tomemos una hermosa foto y además te despidamos con todo el cariño que mereces por estar aquí con nosotras. Tienes bueno, tienes los 40 minutos, Gina, que espero que los aproveches como quieras, a gozarte. Gracias. Bueno, voy a cortarlo porque hablando con Marfil habíamos quedado que valía la pena que yo entrara un poco a ver algunas dimensiones de la colonialidad, del poder que no habían, que se habían trabajado, pero que podían ser sistematizadas para entrar después a lo de los feminismos. Yo había preparado una brevísima introducción y actualización de yo lo voy a recortar, ¿no? Realmente creo que lo importante es decirles que esta es una lectura también subjetiva y personal, ¿no? Porque yo soy una actora también, como decía Marisabel, de carne y hueso en estas luchas y creatividades, ¿no? Desde el siglo pasado. Soy feminista del siglo pasado, pero con acciones en este siglo. Tengo 75 años y me parece que sigo teniendo 40, la verdad.
pero bueno, creo de que ya es una etapa de mi vida que me parece muy importante poder compartirla con todas, ¿no? Yo entro básicamente entonces a lo que es la colonialidad del poder, del saber y del ser, como las categorías que luego van a permitir perfilar lo que es el pensamiento feminista, teniendo en cuenta que cuando hablamos de los feminismos en este momento en América Latina, estamos hablando de una tremenda diversidad, generalmente teñida de desigualdad, pero que está con ampliación de nuevas voces y paradigmas, que es realmente impresionante, ¿no? Bueno, la colonialidad, yo quería recuperar lo de la colonialidad en sus tres niveles, la colonialidad del poder, del saber y del ser, porque creo de que va a permitir entrar un poco mejor a lo que ha sido, lo que ha captado y querido expresar los feminismos, ¿no? Bueno, la colonialidad del poder, ustedes todas ya la conocen, simplemente voy a hacer una cosa muy pequeña, ¿no? Es ante todo una estructura de dominación a la que fue sometida la población originaria de América Latina desde la conquista y que articula la raza, la labor, el espacio, gente de acuerdo a las necesidades del capital y para el beneficio de una categoría específica, los blancos europeos. Es la invasión del imaginario del otro, en este caso es la occidentalización de una población que era ajena a esta realidad, y para hacer todo este proceso, la noción de raza es central, ¿no? Y es un concepto y una clasificación de los seres humanos que se inventa a partir del siglo XVI, al juntar raza y color de la piel, inaugurando la superioridad étnica que nos acompaña hasta ahora, ¿no es cierto? Lo que otorga además legitimidad a las relaciones de dominación, y sus consecuencias se extienden a la división racial del trabajo, del salario, en la esclavitud, la servidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? La colonialidad del saber es justamente abrir el paso para la colonización epistémica, porque para sostener la colonialidad no basta el dominio político-militar, si se requiere más bien un discurso y la implantación de un imaginario cuyo sustento es el convertir una historia local particular, que es la europea, en designios y visibilidades globales. Hay una superioridad epistémica, sin duda, que ve a los otros conocimientos como mitos, como folclore, etcétera, imponiendo una racionalidad monocultural, y fortalece los procesos con categorías nuevas que van desarrollándose a lo largo de los siglos, donde las nociones de progreso y de desarrollo fueron los paradigmas implantados fundamentalmente en América Latina en todo este proceso en el último 2 siglos por lo menos, ¿no? Y se extiende también a lo que Silvia Rivera Cusicanqui, una feminista boliviana, habla sobre el colonialismo interno, que es el colonialismo que nuestras mismas poblaciones tienen en relación a los otros saberes, a los otros sujetos, que asumen la idea del progreso como linealidad en el devenir histórico, y que avanza sin tregua para superarse permanentemente a sí misma y oscurece entonces los múltiples tiempos y espacios de sociedades abigarradas como son las de América Latina, ¿no? Y la colonialidad del ser, finalmente, es la que coloca los cuerpos de los colonizados y los colonizadores en un sinfín de dicotomías, ¿no? De raza, de género, de la cultura, que la cultura corresponde a la dimensión de creación que realizan los seres humanos, y la naturaleza, que es la otra dicotomía, como el ámbito pasivo a dominar y a explotar. Es la naturalización de la subalternidad, por supuesto, y es por supuesto, la destrucción también de la naturaleza, es la esclavitud, el servilismo, la falta de humanidad, frente a poblaciones consideradas desechables, ¿no? Pero bueno, todo esto también conlleva un proceso de resistencia, ¿no? Que Maldonado lo llama un grito de espanto frente a
cuando las poblaciones comienzan a darse cuenta que hay ciertos sujetos humanos que son dispensables, que son no necesarios para el avance civilizatorio y la expansión global. Esto nos hace acordar mucho, creo yo, al momento que estamos viviendo ahora con el coronavirus, ¿no es cierto? Hay poblaciones desechables, sin duda, y nadie le interesa demasiado, ¿no? En síntesis, ¿no? Si la colonialidad del poder es el dispositivo que permite reproducir la diferencia colonial en tanto mecanismo clasificatorio de la población con fines de dominación y explotación, y la colonialidad del saber remite a la experiencia de los sujetos subalternizados, a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje, en la forma de expresión, el conocimiento, etc. La colonialidad del ser es vivida en el cuerpo de las personas, y es la forma de expresión y de autopercepción y de construcción sobre sus subjetividades, sus vidas y sus destinos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la colonialidad y la modernidad de la teoría colonial? Aquí voy muy rápido. Hay algunas ideas. La idea central es que la colonialidad no es producto de la modernidad o previa a ella, sino que es parte constitutiva del mismo proceso de modernización, el cual no hubiera sido posible sin la conquista de América, la esclavitud, el trabajo forzado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la colonialidad hace referencia a la lógica cultural del colonialismo, que se expresa y subsiste, aunque este colonialismo haya terminado, ¿no? Y se concreta en el control del poder, del saber, del sexo, de la autoridad colectiva, sus recursos y sus productos, como dice Aníbal Quijano, ¿no? O sea, la modernidad es producto de una experiencia mundial, que fue la conquista, y no es una experiencia local de Europa, ¿no? Y entonces también los decoloniales distinguen dos dimensiones, ¿no? La primera colonialidad, que es la primera modernidad, perdón, que es la del siglo XVI, con los descubrimientos de Portugal, Italia, España, que coloca a las otras culturas en la periferia, como hemos dicho, y que pone el eurocentrismo como un pensamiento local que se convierte en pensamiento global, porque está hegemonizado por Europa como centro, la que logra ponerse el centro gracias a la riqueza de América. Sin embargo, dice, hay una segunda modernidad, que es la que se da al inicio del siglo XVIII con la Revolución Industrial, el imperialismo inglés, la Revolución Francesa, etc. Esta segunda modernidad es la única que los eurocéntricos, los europeos reconocen, no viendo que esta no hubiera sido posible de ninguna manera si no fuera por esta primera otra modernidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí entro a nociones y conceptos claves del programa de modernidad-colonialidad. Yo solamente me quiero referir, porque son muchos, es de una tremenda riqueza, pero me quiero referir a aquellos que nos pueden servir para acercarnos a analizar más los feminismos decoloniales, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con la definición del pensamiento de frontera. El pensamiento de frontera es un aporte fundamental de la chicana feminista Gloria Anzaldúa, que alude a un pensamiento desde otro lugar, que recupera la noción de frontera como una categoría política que atraviesa fronteras geográficas, lingüísticas, sexualidades, etc., ¿no? Entonces, la frontera aparece como una alusión a la falta de identidad, a la falta de lugar, a la situación sociohistórica de marginación y de opresión, haciendo eco de su existencia como chicana, Gloria, ¿no? En su triple subalternidad, porque ella era migrante, chicana, era mujer, y por lo tanto, y era lesbiana. Entonces, es la condición de diferente, de intrusa en un mundo hostil, donde está siempre fuera de lugar, que nunca, no es todo mexicana, no es del todo norteamericana, tiene dos lenguas de los colonizadores, y en su cuerpo guarda además la memoria de siglos de explotación, de racismo, de sexismo y de homofobia, ¿no? Al mismo tiempo,
la frontera que reúne todas estas contradicciones, todas estas dimensiones de marginalización, se reelabora y se convierte en una herramienta política para la transformación social. Entonces lo fronterizo aparece como un lugar de violencia y marginación por un lado, pero también como una real posibilidad de una propuesta política capaz de resignificarse a sí misma hacia la superación de los encuadres jerárquicos y violentos y transformarlos en formas otras de existencia, desde donde pueden surgir nuevas formas de conocimiento, ¿no? Y entonces es abrir el espacio para una epistemología que viene desde los márgenes, del lugar que ha estado invisibilizado, el que contiene prácticas y orientaciones fundamentales, que sin embargo no son reconocidas dentro de los procesos de subjetivación occidental, ¿no? Y entonces, en el pensamiento de frontera, la interdependencia es una palabra que puede sintetizar la ruptura con la idea de totalidad tan celebrada por el eurocentrismo, ¿no? E introduce la idea de articulaciones y redes más fragmentadas, pero que van de alguna forma dando unas dimensiones epistemológicas nuevas para construir otras visiones, ¿no? Desde los pero donde se pueden alojar los inmigrantes, los refugiados, los homosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un espacio también de conexión, ¿no? La otra categoría es la del pensamiento situado. Yo creo que ustedes deben estar claramente en conocimiento de ella, entonces hago una cosa muy breve, ¿no? Que es un aporte feminista por excelencia, ¿no? Es la idea, el recuperar la idea de que no hay conocimiento absoluto, no hay feminismo absoluto, no hay mujeres que tengan todas el mismo nivel de opresión. El conocimiento es localizado, no es universal ni exclusivo de la academia ni de ningún grupo o cultura, ¿no? Es una epistemología situada o de posicionamiento en la producción de conocimientos y un ejercicio permanente donde está permeado por factores de raza, clase, género, etcétera, ¿no? Y este conocimiento situado no es estático, va, por supuesto, modificándose, va abriéndose, va sumando particularidades y coloca otras múltiples perspectivas, ¿no? Entonces, incluso hay algunas feministas que tienen hasta libros publicados con estos nombres, o sea, la insurrección de saberes avasallados, ¿no? La crisis de la subjetividad tradicional, la descolonización de las subjetividades, son algunos de los acercamientos que desde diferentes posicionamientos, culturas y cosmovisiones van mirando todo este impacto, ¿no? Bueno, yo creo de que justamente el reconocer estos pensamientos situados revela una dimensión fundamental, ¿no? Que este conocimiento situado se construye en forma diferente según el impacto de las múltiples relaciones de poder en las vidas de las mujeres, marcando las diferencias entre nosotras, ¿no? Entre las mujeres, ¿no? Por lo mismo, no es un conocimiento neutro, y aquí simplemente les quiero leer una cita de una feminista mexicana, Aida Hernández. Ella dice: cuando estás en los márgenes, cuando tu historia ha marcado el lugar desde el que hablas, cuando el racismo o la explotación económica ha marcado tu identidad, no puedes dejar la historia a un lado y hablar desde ninguna parte. Ese lugar neutro que parece asumir la idea que la desidentificación no existe, es siempre un lugar de poder, ¿no? Entonces creo de que esta dimensión, estas tres dimensiones, hay otras más que ya creo que la dejo porque quiero entrar a la última que me parece importante, antes de entrar ya a la epistemología feminista, es la noción de interculturalidad, ¿no? Porque creo que la interculturalidad no solamente es una herramienta, es una episteme, es una forma de recuperar la mirada
hacia los otros saberes, pero desde un posicionamiento diferente. O sea, la interculturalidad no es simplemente el indígena reclamando un espacio, no es... no es solamente un diálogo intercultural, que es importante, o sea, yo reconozco, me siento, trato de establecer conexiones, etcétera, etcétera, es mucho más que eso, ¿no? Porque es la construcción de nuevos marcos epistemológicos que incorporan y negocian conocimientos occidentales y conocimientos no occidentales, indígenas, negros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una diferencia que la pone Catherine Walsh, que es necesario, dice ella, hablar de interculturalidad epistémica, que no es lo mismo que un conocimiento intercultural, como yo les decía, ¿no? Que es importante, pero no es suficiente, porque lo fundamental de esta interculturalidad epistémica es preguntarnos y analizar el lugar que ocupan los conocimientos, de qué supuestos están partiendo, cómo son posicionados, qué relaciones de poder conllevan, cómo son valorados y cómo se parte de una pluriversidad de los conocimientos y no una universalidad hegemónica que niega su existencia o que oscurece la valía de los otros conocimientos, de las otras cosmovisiones, ¿no? Entonces, con estos son algunos de los acercamientos, creo que feministas, que asumidos también por la teoría de la colonialidad, ¿no? Entonces, ahora entro en las relaciones de la teoría y la epistemología feministas con la teoría decolonial, ¿no? Ahora, claro, intersectar las perspectivas del feminismo con la descolonialidad del poder produce perspectivas fundamentalmente distintas. Por un lado, aporta a la deconstrucción del racismo, entre otras cosas, abre la crítica a los feminismos occidentales que no reconocen el impacto de estas nuevas categorías de poder, del saber y del ser, y como resultado de esta intersección, ambas perspectivas, feminista y decolonial, por supuesto que se enriquecen, ¿no? ¿Cuáles son las conexiones? El problema es de que con la teoría de la colonialidad y el feminismo pasa lo que nos pasa muchas veces, ¿no? La teoría, muchas autoras dicen que si bien hay diálogo con la corriente colonialidad-modernidad y hay coincidencias de cambio, sin embargo, la colonialidad difícilmente asume el potencial de la contribución de la teoría feminista a la teoría decolonial, no simplemente reconocimiento de que existe, sino reconocimiento para su encuadre teórico, que es lo que el feminismo aporta a este proceso, ¿no? O sea, en esta mirada de la colonialidad frente al feminismo, parecería que el otro es subsumido en un nuevo tipo de totalidad, y en este caso es una totalidad masculina, centrada, denegando la existencia de la mujer y su diferencia, ¿no? Hay muchos temas ausentes, ¿no? La violencia, derechos sexuales y reproductivos, la sexualidad, la visibilidad de la agencia de la mujer, etcétera, 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 y hay una trampa, que es el sujeto de la diferencia colonial aparece como no diferenciado y como género neutral, ¿no? Y entonces de aquí es realmente un problema, ¿no? A partir de esto es que llegamos a la teoría, al sistema colonial, al sistema moderno colonial de género, que es asumiendo lo aportador de esta perspectiva de la colonialidad. Ha habido, como ya hemos visto, claras críticas feministas a algunos de sus enunciados, por su falta de atención e inadecuada conceptualización del género, así como su naturalización de la heteronormatividad. Según María Lugones, podemos estar de acuerdo o no, pero eso es una teoría realmente que ha generado movimientos más o menos potentes en este proceso, ¿no? María Lugones es la que más ahonda en esta perspectiva. Para ella, la construcción del género dio origen, junto con la invención de la raza, al sistema moderno colonial de género,
produciendo procesos heterogéneos y discontinuos permeados por la colonialidad del poder que interiorizan violentamente a las mujeres colonizadas, ¿no? Ella arguye, a su vez, que las relaciones patriarcales de género fueron una introducción colonial violenta que contribuyó a destruir culturas y destruir cosmovisiones e imponer su propia legitimidad, ¿no? Hace críticas centrales a Aníbal Quijano, porque ella dice de que Quijano analiza la forma en que se estructura el poder capitalista y su relación de dominación en 4 ámbitos: el sexo, el trabajo, la autoridad colectiva y la subjetividad e intersubjetividad, con sus recursos y sus productos. Y esto, ella dice, asume un marco patriarcal y heterosexual para las disputas de género. Entonces dice, yo concuerdo con Quijano que la raza es una categoría fundamental y al mismo tiempo ficticia, pero también lo es el género, porque el género fue introducido por la colonialidad, ¿no? Y ambas sirven al servicio colonial, ¿no? Entonces, el eje de la colonialidad en sí mismo no es suficiente. Ella habla además de que, y aquí me voy a saltar una parte porque si no es demasiado, ella habla que el sistema de género es constitutivo de la colonialidad tanto como la colonialidad del poder es constitutiva del sistema de género. La co-construcción de la colonialidad del poder y el sistema de género colonial moderno tiene, ella dice, un lado oscuro y una parte visible y clara, ¿no? La parte visible y clara del sistema de género está dado por las relaciones de género social solamente organizadas desde la vida de los hombres y las mujeres blancas y burguesas, pero construye el sentido mismo del hombre y la mujer en el sentido moderno colonial. Esas son las figuras que existen, ¿no? Pureza y pasividad sexual son sus mayores características y reproductoras de la especie y la propiedad, excluidas de la autoridad colectiva y del control de los medios de producción. El sistema de género se aplica de una forma discriminada para las mujeres, pero esta es la dimensión evidente y es la visible y es la que asume Quijano, pero hay otra, dice, que es el lado oculto, oscuro, que fue siempre y sigue siendo completamente violento, las mujeres reducidas a la animalidad, sexo forzado, explotación laboral profunda, cualificando a las otras, las indias, como sucias o ignorantes, y a las negras como libidinosas, erotizadas, objetos de uso y de explotación sexual. Muchos elementos, muchas dimensiones que realmente ya son fundamentales tenerlas en cuenta, ¿no? Bueno, varias otras, no tengo mucho tiempo para meterme en eso, pero varias otras, como Breni Mendoza, también hablan de lo fundamental de incorporar el género a la mirada decolonial, pero también hay diferencias. Hay varias mujeres, varias feministas, de que no ponen otros énfasis, no es que están en desacuerdo. Creo que María Lugones ha aportado tremendamente, pero hay algunas discrepancias, especialmente en esta idea de que el género llegó con la colonia y que antes había relaciones paritarias, relaciones de 3 géneros. Ella ha hecho una serie de análisis de poblaciones indígenas y de ahí ha tenido esta información. Pero bueno, lo importante es que para algunas mujeres la palabra género no existía, por supuesto, en la época colonial, pero atisbos y conocimientos sobre las jerarquías en momentos determinados y en situaciones específicas se dan, están en la historia, están siendo recogidas, ¿no? Pero entonces ella, una mujer como Silvia Rivera Cusicanqui, esta boliviana que les digo yo que es tan interesante, ella dice que es, haciendo comparación entre si existía o no existía, diferencia entre mujeres y hombres, ella dice que es más fácil ser indio que ser mujer,
porque está mucho más internalizada en las organizaciones populares el machismo, en las juntas vecinales, en los sindicatos, en las propias organizaciones indígenas, y esto no es nuevo. Esto viene de atrás, con otras características, pero viene desde la época conquista, ¿no? Rita Segato también, distanciándose de la vertiente eurocéntrica de los feminismos y del posicionamiento de Lugones, dice que hay evidencias históricas que evidencian claramente lo que ella llama la existencia de un patriarcado de baja intensidad, que en el momento que se junta con el patriarcado que llega de la conquista, entonces se pone como patriarcado de alta intensidad, ¿no? Igualmente, feministas indígenas como las feministas comunitarias de Bolivia, de Guatemala, hablan del entronque patriarcal, el entronque entre los dos patriarcados, ¿no? Bien, creo de que otras críticas, ¿cuánto tengo, Marisabel? A ver si sigo corriendo. Marisabel. Sí, No me escuchas. bueno, mira, hemos empezado tarde, entonces tendrás unos 8 minutos, 10 minutos. Está bien, está bien, está bien, Ya. sí puedo. Ahora hablo más despacio entonces. Esto lo tengo escrito, así que se los puedo mandar, no se preocupen de si hablo muy rápido, ¿no? Eso. Bueno, ¿cuáles son las reflexiones que surgen de todo esto, no? Yo había preparado una serie de reflexiones especialmente de las mujeres indígenas y las mujeres afro y todos los cambios que se está trayendo, pero bueno, eso quedamos con Marfil, que era posible hacerlo en alguna otra sesión informal para poder avanzar, ¿no? Pero ahora me quedo por lo menos en algunas de las que me parecen significativas, ¿no? Porque ha habido una serie de reflexiones a partir especialmente de los feminismos afrolatinos e indígenas sobre justamente la diversidad de las perspectivas, ¿no? Desde además un espacio que es llamado, yo me imagino que ustedes también están familiarizadas con ello, que es el pensamiento feminista del sur, que no es un lugar geográfico, sino es un espacio político, metafóricamente, caracterizado por cuestionar las herencias de la dominación e imaginar otras categorías de resistencias posibles, ¿no? Entonces, en eso no solo somos América Latina, que estamos en esto, pero también hay otras regiones que son también, que están construyendo este feminismo del sur, ¿no? La otra dimensión que sí me parece importante subrayarles es que los feminismos se construyen y reconstruyen desde el conflicto, entre diferentes posturas teóricas, políticas y éticas, relacionadas además con los contextos específicos en los que se insertan las experiencias de la cotidianidad, ¿no? Y esto marca la gran diferencia entre culturas, espacios geográficos, clases, sexos, razas, etnias, etcétera, ¿no? La negociación de estas diferencias y de los cambios en los contextos va construyendo cultura y ampliando los horizontes de los movimientos. Para nosotras, las feministas, permanentemente la entrada de nuevas miradas, de nuevas perspectivas, de otras cosmovisiones, como está pasando ahora, extienden y amplían infinitamente los contenidos de los feminismos. El feminismo es una permanente y nunca acabada construcción política y sociocultural, más o menos diría yo, ¿no? Bueno, varias de las mujeres quizás les digo más que nada las tensiones. Una de las tensiones es considerar que todo lo que viene desde el feminismo, entre comillas, eurocéntrico, es negativo, o que son el feminismo producto de la modernidad, que somos nosotras, ese no sirve. Cuando justamente lo importante es tratar de ver cómo la modernidad no es un absoluto, hay modernidades que son las que subyugan y las que dominan, y hay espíritus de modernidad que se han rebelado contra esta modernidad aplastante, y una de esas dimensiones han sido pues
los feminismos, ¿no? Y desde acciones políticas contestatarias, irreverentes y críticas, por supuesto, al sistema económico y político dominante en el cual se inscribe el patriarcado, ¿no? Incorporando la transformación de la vida cotidiana. Pero además, como una dimensión que me parece a mí fundamental es cómo articular lo que ha sido la lucha feminista con lo que ha sido la lucha del cambio en nuestros contextos, ¿no? Muchas de nosotras vinimos de la lucha contra los autoritarismos y las dictaduras en América Latina, muchas de nosotras vinimos de las amplias horizontes de las izquierdas, y creo de que ese periodo lo puede ejemplificar muy claramente la consigna de las feministas chilenas en su lucha contra Pinochet, que fue levantada por Julieta Kirwood, democracia en el país y en la casa, y después, por supuesto, dijimos en la cama, en lo íntimo y todo lo demás, ¿no? Pero imagínense, poniendo las dos dimensiones al mismo nivel, ¿no? Bueno, entonces hay otras como Aida Hernández, que plantea la construcción de un feminismo, en estas condiciones, un feminismo de la diversidad, con otra concepción de autonomía y de soberanía, tratando de recuperar los sistemas, las luchas diversas que tienen los diferentes grupos. Por ejemplo, hay una feminista brasilera, negra, Sueli Carneiro, que ella, por supuesto, dice cómo la dimensión racial está profundamente intersectada con el género y no puede ser vista separada, ¿no? Entonces, desde el reconocimiento que la violencia sexual colonial contra las mujeres negras e indígenas es también el cimiento, dice ella, de todas las jerarquías de género y raza presentes en la sociedad, ¿no? Entonces ello evidencia que el género es una variable teórica importante, pero es una variable teórica más, y que no puede ser separada de otros ejes de dominación, ¿no? Y entonces el eje articulador para ellas, como feministas negras, es el racismo y su impacto sobre las relaciones de género. O sea, hay un twist en la forma de analizar los impactos, que responde mucho más a su realidad, ¿no? Y entonces ellas, las feministas negras, dice, levantan una doble estrategia, ¿no? Por un lado, levantan la estrategia hacia los feminismos para incorporar la variable raza que ha estado diluida durante mucho tiempo, y también en las comunidades negras mixtas para feminizar su perspectiva con el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Entonces, ella llama además mucho más profundamente a ennegrecer el feminismo, a dotarlo de una mirada racista, a dotarlo de una sensibilidad que sea capaz de recuperar todas estas dimensiones. Entonces, claro, es ennegrecer, es indigenizar, es transexualizar los feminismos con todos los niveles de la. Ella tenía una cosa muy, muy interesante. Ella nos decía, ¿no? Y además lo he escrito en un artículo. Ella decía, bueno, cuando ustedes, las feministas mestizas o blancas, sean nosotras, hablan de que quieren romper el encierro doméstico de las mujeres, ¿de qué mujeres están hablando? Cuando nosotras, las mujeres negras, nunca estuvimos en el encierro doméstico. Éramos esclavas, éramos amas de leche, éramos prostitutas, éramos vendedoras ambulantes, éramos todo menos estar en la casa. Y entonces los discursos también tienen que complejizarse y cambiar, ¿no? Entonces yo creo de que esas son más o menos las dimensiones que esta diversidad que recupera y se fortalece desde una perspectiva decolonial es la que nos permite mirar todas estas cosas, ¿no? Bueno, finalmente, y con esto yo ya termino, en 2 minutos más, para Márgana Millán, otra feminista mexicana, cercana a los feminismos zapatistas, ella ve el feminismo como un corpus teórico y práctico que no puede ser comprendido sino como una fracción, una parte del paradigma moderno ilustrado,
pero que necesita, por supuesto, el paradigma, este feminismo desestabilizó el paradigma y al mismo tiempo quedó en algunos momentos entrampada en alguna de sus dimensiones, ¿no? Entonces, lo fundamental es recuperar esta perspectiva de interseccionalidad que nos permite articular estas diferentes formas de subordinación y de exclusión, ¿no? Bueno, esto es la otra dimensión que me parece importante en el sentido de hacer los acercamientos interculturales, ¿no? Por ejemplo, mucho se ha discutido sobre la dificultad con la complementariedad que levantan las mujeres indígenas, ¿no? Pero la complementariedad, que estaba vista simplemente como la subordinación al hombre, queda totalmente descolocada en ese sentido cuando las feministas zapatistas, las mujeres zapatistas levantan esta idea de caminar parejo. Es decir, la complementariedad no es solamente entre mujer y hombre, es entre el mundo, la naturaleza, el ser humano, etcétera, etcétera. Es una visión, una cosmovisión mucho más amplia, pero al mismo tiempo el hecho de caminar parejo ya se refiere directamente a las relaciones cotidianas con los hombres. Y este caminar parejo significa de que hay un respeto a las agendas y a las miradas de las mujeres, ¿no? Finalmente, estamos en un momento, digo yo, de mayor disputa y reconocimiento de realidades que antes estaban negadas o invisibilizadas. Y es toda una revolución paradigmática y epistémica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo seguirlo? Catherine Walsh dice lo siguiente que me parece muy bonito, ¿no? Ella ofrece una reflexión sugerente sobre estas complejas interacciones de aprender y desaprender. Para ella el reto consiste en dejar la esperanza de la gran transformación para asumir la pequeña esperanza, aquella que nos obliga a desaprender, a pensar desde la totalidad, a aprender y actuar desde las afueras, en sus fisuras, en sus grietas, donde moran, brotan, crecen los modos otros, diferentes, mejores, para posicionarnos en este mundo. Eso es todo. Ya. Gracias, Gina. Un montón de ideas, de saberes, de categorías. Vamos a ver los comentarios y las preguntas que suscitan. Rosa María agradece por el espacio y plantea su duda. Mi duda es sobre los argumentos utilizados al tratar la situación del patriarcado en el Perú prehispánico. Entonces, ¿realmente existió un patriarcado de baja intensidad o este fue introducido netamente durante la conquista? Yeah. Por el momento es el único comentario y pregunta que tenemos. Oye, ¿qué significa que todo ha estado muy confuso o todo muy claro y yo no quiero más nada? Bueno. Ay, ay, ay. Bueno, claro, hablando del patriarcado en el Perú prehispánico, justamente ese es el punto de discusión entre los feminismos, como yo había dicho. O sea, para algunas, como María Lugones, el patriarcado no existía. O sea, las relaciones desiguales o jerárquicas entre mujeres y hombres, que después de la conquista se llaman las relaciones coloniales de género, como dice Lugones, ¿no? Yo creo de que existían
Yo creo que sí existían, o sea, hay muchos estudios sobre las desigualdades en determinado tipo de relaciones entre mujeres y hombres para determinado tipo de actividades. Creo de que no, posiblemente haya sido más fuerte en algunas culturas más desarrolladas que en otras, como algunas dicen de que ha sido más fuerte en la cultura inca que en las culturas previas, pero bueno, también tenemos una serie de otras dimensiones levantadas por algunas de las historiadoras, ¿no? Yo creo de que lo importante de esto, yo no me fijaría tanto de que hiciera o no era patriarcado, yo creo que lo importante es el tratar de no idealizar el pasado como si fuera lo mejor que hemos tenido. O sea, las contradicciones y los autoritarismos y las jerarquías existían, las conquistas también existían, es decir, eran sociedades que también estaban en un conjunto de tensiones y de dimensiones de conflictividad, ¿no? Que por supuesto con la conquista y con todo esta deformación total de la que trae la implantación del racismo como eje de organización social y el género, como dice María Lugones, por supuesto pone todo lo que habían sido como algunos datos o indicios de las diferencias en la época pre-conquista, se agudizan de una forma pues impresionante, ¿no? Teniendo en cuenta de que todo eso favorece sin duda el desarrollo del capitalismo, ¿no? Porque es la mano de obra esclava, porque es la mano de obra, porque son los coolies, porque en fin, son todas esas formas de explotación, ¿no? Brutal. Tenemos una pregunta más que es de Adelaida. ¿Qué elementos podemos recoger o tomar en cuenta para un tiempo de pandemia como este? Importante pregunta. Mira, yo creo que la pandemia nos está poniendo en en una situación inédita. Creo que todo lo que de alguna forma estábamos percibiendo se acelera de una manera impresionante. Creo de que es claro y evidente en este momento la percepción de la desigualdad que existe en los países, por lo menos de América Latina, pero es a nivel también global. Es impresionante la mirada global, además, que nos hace pensar que las soluciones también tendrían que ser globales para los cambios que estamos queriendo, ¿no? Y no solamente localizados, o sea, partiendo de los territorios, pero hacia la globalización. Creo que lo que hace esta pandemia es además poner, como dicen las economistas feministas, algunas dimensiones levantadas por los feminismos que son cruciales. Por ejemplo, la economía del cuidado, ¿no? En el sentido de que no es solamente reconocer que las mujeres somos las que cuidamos a los niños, a los viejos, a la casa y que cocinamos y qué sé yo, que es cierto, sino el trabajo, la labor del cuidado llevada a un paradigma transformador, que ahora se ha demostrado, o sea, quiénes son los que están en la calle, que han estado en la calle cuidando al resto, toda la clase médica, donde la mayoría, aunque no están en rango superior, son evidentemente mujeres, ¿no? Pero es más que eso, pues no es solamente compartir con los hombres y con el Estado, sino es el mirar cómo en una, primero que la sociedad no puede seguir como está, que este modelo económico no da para más, que esa normalidad no nos sirve. Y la nueva normalidad que nos quieren imponer tampoco. La normalidad nuestra tiene que ser totalmente anormal, totalmente en contra de todas estas dimensiones, ¿no? Y yo creo que eso acelera mucho más, acentúa mucho más la mirada crítica para nosotras, las feministas, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Porque además quienes más quienes más han sufrido y siguen sufriendo por la pandemia son evidentemente los grupos más desposeídos de toda la vida y que ahora se les agudiza de una forma impresionante. Los desechables, aquellos que no importa que no existan, ¿no?
Entonces es una cuna para el fascismo también esta, para las propuestas fascistas como Bolsonaro, pero creo de que deja elementos como para una mirada mucho, mucho más radical de la que teníamos a nivel del cambio, ¿no? Eso. Bueno, hay más preguntas. Y bueno, Adelaida, solamente tu pregunta me provocó comentar que una pregunta para Farimatuk, pero disculpa, me salió mal porque antes estaban Marfil y Dira. A ver, Marfil dice, pediría que amplíe la idea final que toma de Catherine Walsh. ¿Cómo seguir impulsando el cambio? No me queda clara o no me quedó clara, dice Marfil. E Indira dice, retomando lo de Rosa María, al parecer no todos los patriarcados son iguales. De acuerdo con no idealizar, pero a partir de la invasión tenemos colonialidad más patriarcado. Eso complejiza la dominación y ese es el reto que los feminismos están buscando reflexionar hoy. Marfil, creo que continuando su pregunta sobre la idea de Catherine Walsh, dice, la descolonización del saber, del ser, para lograr la descolonización del poder. Bueno, es una afirmación, ¿no? Y finalmente, Ricardo dice, la organización familiar occidental actual es de padre, madre e hijos. Sin embargo, ¿cómo es la organización familiar andina o autóctona? Entiendo que la crianza de los hijos era más comunitaria. Bueno, es un comentario. Gina, yo creo que con ello podemos ir cerrando. ¿Cómo no? Deja ver si es que comienzo con esta y con la de Indira. O sea, ya, claro, yo evidentemente no estoy afirmando categóricamente que ni nada por el estilo de que el patriarcado haya sido lo mismo en la época pasada, como les digo, ni siquiera había esa palabra, pero yo creo de que, dado los estudios de algunas, entre ellas Silvia Rivera Cusicanqui, y yo le creo que es una de las mujeres más, que tiene más claro todo este proceso, ella sí levanta con fuerza para Bolivia, por lo menos, y la cultura, lo que había sido una desigualdad al interior de la organización. Ahora, no tiene, por supuesto que por algo se habla incluso la misma Rita Segato habla del patriarcado de alta intensidad con la llegada de la colonialidad, porque es un patriarcado que está articulado profundamente con el capitalismo y con la colonialidad o el racismo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que sea tan destructor, ¿no? Y tan poco, y que como que no sea posible luchar solamente contra el patriarcado, sino luchas contra el conjunto de estos sistemas atiborrados de poder, ¿no? Entonces sí, justamente porque están acá con la raza y está así de fuerte, ¿no? Que es la otra es sobre lo que dice la Catherine Walsh, o sea, cuando ella es una cosa más simbólica, ¿no? O sea, la gran esperanza es ese tipo de grandes cambios que pensamos que se hacen de la noche a la mañana, y que realmente nos dejan poco para la cosa más cotidiana, ¿no? Entonces ella, justamente lo que ella está proponiendo es esa posibilidad de comenzar a desaprender aquello que tenemos interiorizado y que no nos damos cuenta de que significa mantener jerarquías en las relaciones entre las personas, o el racismo mismo, por ejemplo, una sociedad como la peruana, que es profundamente racista, y cuando tú hablas de racismo, lo que dicen, acá no hay racismo, es casi como el racismo, democracia racial en Brasil, ¿no? Acá no hay racismo, aquí el problema es solamente el de clase, ¿no? Entonces, ¿cómo deconstruir los diferentes sistemas de poder
que eso, en la forma en que te nublan las relaciones de la vida cotidiana o te permiten realmente salir hacia desaprender tus privilegios, desaprender tus miradas previas que te llevan a no entender, a no reconocer la complejidad y la diversidad de una realidad como esta, ¿no? Y a no darle, además, la valía y la palabra a aquellas sectores, poblaciones, realidades que han estado absolutamente silenciadas, ¿no? Es la recuperación de una palabra deconstruida para que puedas realmente comenzar a avanzar en una propuesta más democrática, ¿no? Creo que es eso, ¿no? ¿Alguna otra cosa más? ¿No? Creo que la decolonialidad del saber y del ser, ¿no es cierto? Yo creo de que la del ser es la que tiene que ver con lo que es las subjetividades mismas de las personas, ¿no? El ser, cuando la identidad comienza a desarrollarse como una identidad subordinada, esa es la forma en que puede perdurarse la opresión, ¿no? Y por el contrario, o sea, cuando descolonizas el ser, es cuando recuperas esa noción de persona no desechable, de persona que tiene la misma capacidad y que tiene el derecho de tener su voz a que sea escuchada, y que entonces las otras personas tienen la obligación de no de exigir ser escuchada, sino dejar el espacio para la escucha, ¿no? Que es lo mismo que dice la Silvia Rivera Cusicanqui sobre el colonialismo interno, ¿no? Un colonialismo que nos hace seguir teniendo relaciones asimétricas de poder y verlas como normales, ¿no? Entonces, eso básicamente es recuperar el ser desde una mirada de construcción y hacia la libertad, ¿no? Gina, para cerrar, hay una pregunta más de Irma Fluker y también una mía. La de Irma es, ¿cuál es la situación actual en cuanto a la organización, coordinación y las luchas del movimiento feministas en América del Sur? ¿Y cómo crees que se podría trabajar con los fundamentos decoloniales feministas dentro de espacios activistas como el nuestro? Son dos preguntas la de Irma, ¿no? A ver, Están la primera claras, es ¿verdad? que hay en el Cono Sur, ¿no? En América del Sur. Sí, ¿cuál es la situación actual de organización, coordinación y las luchas del movimiento feminista en América del Sur, en Sudamérica? ¿Y cómo crees que se podría trabajar con los fundamentos decoloniales feministas en espacios activistas como el nuestro? Y yo quería hacer es un comentario, pero que encierra una pregunta, que es más de un siglo de feminismo en el Perú y por lo menos sus 40 años de feminismo contemporáneo, de movimiento feminista contemporáneo, y ahora podemos hablar de feminismos en el Perú, ¿no? De un movimiento feminista con mucha diversidad de feminismos. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos las feministas, y es hemos logrado despatriarcalizarnos. No solamente despatriarcalizar hacia afuera, ¿no? Sino en nuestras relaciones entre feministas, entre las relaciones políticas y el ejercicio del poder feminista. Y añadiríamos ahora cuánto hemos logrado despatriarcalizar y descolonizar, ¿no? Porque el feminismo, así como no vacuna contra el machismo, tampoco vacuna contra el racismo, el pensamiento colonizado
o todas las consecuencias de no ser críticos a un sistema capitalista o no tener conciencia de clase, ¿no? Entonces, y eso conllevaría a preguntarnos, si tan despatriarcalizado o descolonizado está, ¿cuál sería entonces el poder feminista? ¿Existe un poder feminista? ¿Alguna palabra que se asocie a ello? ¿Tú lo has vivido? Bueno, con eso acabaríamos ahora. Bueno, mira, creo que comienzo con esta, ¿no? Última. Yo creo que el problema, yo creo que en este momento con la enorme diversidad que existe dentro de los feminismos en el Perú, en general en América Latina, yo creo de que hay un proceso interesante de comenzar el proceso especialmente de descolonización, ¿no? Porque creo que una de las dimensiones más debilitadas, o sea, sí, posiblemente debilitadas dentro de lo que han sido las agendas feministas, ha sido la lucha contra el racismo. Yo creo de que una de las dimensiones más, y no es que no hubiera mujeres negras con nosotras, o sea, está la Cecilia Olé, está una serie de otras, pero no estaba esa mirada de que eso podía traer realmente una situación de desventaja o de desigualdad, ¿no? Entonces yo creo de que hay un proceso, o sea, creo ni la despatriarcalización ni la descolonización son procesos que se logran fácilmente, no es demasiado el tiempo que estamos teniendo. Yo creo de que más bien esta coyuntura nos puede servir un poco para ir analizando todas estas dimensiones, ¿no? Viendo, por ejemplo, qué nos está pasando con las mujeres en este momento en la pandemia, por qué la violencia está como está, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, hablando del mismo dentro de los feminismos, yo quisiera esa pregunta ampliársela mucho más a las antiguas generaciones y a las nuevas generaciones, ver cómo establecemos ahí una especie de diálogo intergeneracional para más o menos ver cuáles eran los avances que se lograron en una situación determinada como la que se vivió en el siglo pasado y cuáles son las que en este momento están reclamando una mirada más fuerte y una acción más fuerte por parte de nosotras, ¿no? Y cómo podemos tener los fundamentos decoloniales en espacios como este. O sea, yo creo que, a ver, primero que nada, deconstruyendo también lo que de repente estamos dando como verdades absolutas y estas están como oscureciendo la realidad de otras mujeres. Creo de que todo lo que es el levantar el racismo como eje, como uno de los ejes centrales en nuestra lucha es fundamental. Eso no se está dando. Que eso además pase por establecer las miradas y los diálogos en este también caminar parejo, ¿no? Porque el caminar parejo que dicen las feministas, las zapatistas, perdón, que sí, son feministas a su estilo y a su modo, es también algo que tiene que ver con nosotras, las feministas, ¿no? Y que tiene que ver con los lugares diversos que estamos ocupando, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr de que ese poder que nos diferencia por momentos nos deje el espacio, la revisión necesaria para poder comenzar a pensar que queremos caminar parejo hacia más adelante con estas diversidades que tenemos en los feminismos, ¿no? América del Sur, miren, yo creo de que en general en América Latina hay muchas formas en este momento de conexión y de articulación que son interesantes. Creo que en América del Sur hay una forma organizativa alrededor de determinados
temáticas como por ejemplo la economía, las economías feministas, o miradas alternativas frente al capitalismo, en tratar de ver si es que se avanza de alguna forma en algunas realidades hacia la teoría de los comunes, una tipa como Silvia Federici tiene mucho impacto en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en una serie de sitios, ¿no? Por el estilo. Pero lo que me parece interesante en este último periodo, que creo que significa además, reactualiza lo que es una forma de lucha importante en nuestra región, es, por ejemplo, cómo las brasileras en este momento tienen toda su lucha por su reconocimiento como mujeres, por evitar que el impacto se dé con tanta fuerza en determinadas poblaciones, y por levantar las banderas feministas, va junto con la lucha por Bolsonaro, o sea, con la lucha contra el fascismo, ¿no? El fascismo del gobierno. Entonces, yo no creo que, salvo en algunas cuestiones como la violencia, como los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, donde ojalá tengamos más y más la solidaridad de hombres cuya masculinidad ha sido deconstruida, en general son luchas que requieren de una tremenda capacidad de alianza con otras miradas y otras fuerzas, ¿no? O sea, estamos luchando sabemos de que no es, podemos conseguir leyes, estamos consiguiéndolas, son muy importantes, pero al mismo tiempo eso realmente no nos está dando respuesta a todas las demás dimensiones que tienen una perspectiva, creo que mucho más contracultural, ¿no? Y yo creo que esa es la labor de grupos como estos, ¿no? O sea, yo que no esto que yo considero que es un movimiento político, ¿no? Decían que capaz querían ser partido o no ser partido, en todo caso y es un partido, me imagino que será, por supuesto, de otra característica, ¿no? Pero como movimiento político, justamente la mirada tiene que ser a este nivel, ¿no? De la deconstrucción de las jerarquías cotidianas que tenemos nosotras en nuestra perspectiva y en nuestra mirada, ¿no? No, eso, ahí. Bueno, muchas gracias, Gina. Muchas gracias por compartir todos tus conocimientos, saberes, por este interaprendizaje. Les pedimos, por favor, que abramos por lo menos los micros para un fuerte aplauso, un cariño a Gina. Gracias, Gina. Bravo, Gracias. Gracias, excelente. Gracias. Gracias.